Bueno, antes que nada, un agradecimiento por la invitación al doctor Carlos Bustamante y al maestro Rafael Olmos. Es un gusto estar aquí con entrañables colegas de hace varios años. Y justamente lo que yo voy a intentar hacer es, bueno, las colegas previas justamente hablaron desde una perspectiva jurídica y de violación de derechos humanos y luego una visión de economía. Yo lo que voy a hacer es tratar de mostrar una perspectiva geográfica de un proceso muy concreto que tiene que ver justamente con la forma en que de alguna manera se ha tratado el problema migratorio y en referencia a un grupo migratorio muy específico, ¿no? En relación a las preguntas que se nos enviaron, entonces yo tengo un argumento central que es pensar México como un territorio de contención migratoria, particularmente en el contexto de la pandemia, porque va a permitir articular procesos que ya estaban desde hace más o menos una década con, digamos, con nuevas medidas estatales, tanto de carácter nacional como regional, ¿no? Y en este sentido, las fronteras van a jugar un papel importante como dispositivos de securitización y de contención muy importantes. Este va a ser uno de los argumentos centrales. La idea es que México como país ha cambiado su posición en los corredores migratorios, ¿no? Tradicionalmente, como bien decía la doctora Ana María, era un país expulsor, pero desde hace varios lustros se ha reconfigurado y principalmente ahora parecería que uno de sus papeles importantes es el de contención migratoria, ¿no? Inicialmente lo que quisiera hacer es un poco complejizar esto y decir, bueno, la primera cuestión es desde dónde pensamos México como territorio de contención y la segunda tendría que ver con cómo pensamos las fronteras. Una idea fundamental que yo voy a tratar de transmitir, y esto se muestra también en una serie de datos estadísticos, tiene que ver con que México no es un país homogéneo en términos de la forma en que lidia con los procesos migratorios, sino que tiene una alta selectividad territorial y que esta se muestra en relación con el empate más o menos de las rutas migratorias irregularizadas con los procesos de control migratorio. Y que además esto se muestra también de manera muy clara en relación a cuáles son los grupos a los cuales se contiene más, ¿no? Como se verá. Yo me voy a centrar fundamentalmente, efectivamente, en las poblaciones del norte de Centroamérica, principalmente Honduras, Guatemala y El Salvador, ¿no? Y bueno, respecto a esto también habría que decir dos cosas fundamentales. La primera es, como yo me voy a basar sobre todo en el análisis de los procesos de deportación y detención en la primera etapa de la exposición, esta nos lleva a un proceso mucho más elaborado de concepción de las fronteras. Tradicionalmente las fronteras se habían concebido de manera muy esencial, monolítica, como muros, ¿no? Como vallas, es decir, desde una lectura muy materialista y ahistórica. Lo que yo voy a tratar de mostrar es justamente lo contrario, no que no tienen una dimensión material, esto es innegable, ¿no? No puede ser no vista, pero que además las fronteras también son construidas y producidas, y aquí sigo una serie de autores desde la autonomía de las migraciones hasta Sayat, son producciones sociojurídicas, es decir, las fronteras pueden cambiar temporal y espacialmente, ¿no? Un buen ejemplo de esto es lo que pasó, por ejemplo, en 2019 con la Guardia Nacional en México, o lo que pasó durante la administración de Trump, ¿no? Recordarán que hubo ejercicios muy selectivos de cierre de fronteras que no tenían que ver solo con el muro, sí el muro como un emblema, pero más bien con el despliegue de una serie de operativos muy importantes, ya sea en la zona este o en el extremo opuesto, ¿no? Entonces, de esta manera, lo que yo pretendo decirles son dos cosas fundamentales. La primera es ponderar la idea de que frontera sur y frontera norte son los grandes dispositivos de contención con distintos comportamientos y que además estos están articulados no solo en función de los procesos de contención migratorio nacionales, es decir, aquí una premisa que tendría que ser clave es también a lo que ya se comentó y es la política migratoria ya no solo se define en función de intereses nacionales, esto no viene pasando de ahora, viene pasando por lo menos desde una década atrás, sino en función mucho del papel que tiene la dimensión geopolítica con Estados Unidos, ¿no? Aquí yo sigo una larga genealogía que ya han trazado otros colegas, por ejemplo, de la UNACH, Daniel Villafuerte, María García, que ellos lo que dicen fundamentalmente es que Estados Unidos cuando tiene eventos importantes, mediáticamente muy visibles, de flujos migratorios en su frontera, genera presión política, como fue el caso de la imposición, la amenaza de imposición de aranceles, y esto tiene un correlato importante casi inmediato en México, ¿no? Aquí sí me gustaría reiterar que no se trata de un proceso novedoso, o sea, ya tuvimos el programa Frontera Sur en 2014 y efectivamente se reflejó, como lo decía Elisa, con el claro decrecimiento de los niños migrantes en la frontera sur de México
perdón, la frontera norte de México y sur de Estados Unidos, ¿no? Entonces no estamos hablando de un fenómeno nuevo, estamos hablando de un fenómeno que tiene una génesis política de larga data. La segunda cuestión que sí me parece importante es pensar también la frontera de manera mucho más selectiva. No, digamos, evidentemente hay una intuición básica que es que la frontera norte es el gran contenedor, pero en términos de lo que nos muestran los datos de la Unidad de Política Migratoria, frontera sur tiene un papel mucho más relevante, ¿no? Esto no quiere decir que estén desarticulados, lo que quiere decir es que hay un comportamiento selectivamente diferenciado. Lo que sí habría que decir, y que esto sí me parece que es un aporte importante de algunos estudios de geografía y ciencia política, es la idea que tendríamos que ver la articulación entre frontera norte de México y frontera sur de Estados Unidos, porque si nosotros vinculamos el número de encuentros de la Border Patrol, que llegó en los 2 últimos años a cerca de 1 millón cada año, con el de frontera norte de México, estamos hablando efectivamente de una zona, de una región que se configura efectivamente como un gran desarticulador de flujos, ¿no? Y si a esto le articulamos justamente frontera sur, nos encontramos que el dispositivo es mucho más complejo. Aquí sí también quisiera decir dos cosas. Una que me parece muy relevante es, no todas las entidades se comportan de la misma manera. Tenemos también en este sentido un proceso de selectividad territorial muy, muy específica. Por ejemplo, en el caso de Frontera Sur, Chiapas concentra cerca de la mitad de todas las detenciones. Y en el caso de Frontera Norte, Tamaulipas juega un papel muy importante. Y aquí sí hay una discrepancia importante que tiene que ver no solo en términos de dónde se quedan los migrantes, sino cómo se articular con las rutas migratorias irregulares y cuáles son los principales pasos no regulares, ¿no? Y bueno, esto también quisiera expresarlo en una serie de datos concretos. Por ejemplo, en el caso de las detenciones para el 2020, reitero que la elección de estos 2 años tiene que ver justamente con la continuidad de una serie de políticas de contención importantes y la manera en que se vinieron a insertar nuevas, como fue el título 42, ¿no? Por ejemplo, en el caso del 20, tenemos que hubo un total de poco más de 75,000 detenciones, y de esas 75,000, 31,000, poco más de 300 se dieron en frontera norte, que representó más o menos más del 40%, y también poco más de 31,000 en frontera sur. Si se fijan, el acumulado de las dos es más del 80%, ¿no? Y si nosotros hiciéramos un desagregado por entidad y por municipio, veríamos que esta selectividad es mucho más acentuada. El caso del 21 fue un ejemplo también muy, muy significativo, pero aquí encontramos que la frontera sur tuvo el 40% y frontera norte tuvo el 35% de los 142,000 detenciones. Ahora, en este caso estoy hablando fundamentalmente de las detenciones del norte de Centroamérica. Y esto lo hago porque las detenciones del norte de Centroamérica representan cerca del 80% de todas las detenciones. Es decir, hasta el 2023 y por los últimos, más o menos, el último quinquenio y probablemente mucho más, eran el grueso de los migrantes contenidos, ¿no? Y aquí también hay que decir que hay una relación muy clara en términos del correlato de cuáles son los migrantes no deseados en Estados Unidos. O sea, lo que nosotros vemos es que discursivamente en Estados Unidos hay un perfilamiento de cuáles son los migrantes no deseados y ese discurso parece tener una correlación con lo que efectivamente pasa en la frontera sur de Estados Unidos, pero también en México, ¿no? Y lo mismo pasa en términos de los procesos de detención, como se ven, ¿no? Quizás también habría que decir aquí que hay una lectura distinta de los procesos de detención y migración, que esto no lo dije, pero me parece que es un ejercicio importante, y es la siguiente: no solo se tratan de ejercicios de la ley migratoria de ejecución, sin duda lo son, pero se trata también de dispositivos de contención muy, muy efectivos, ¿no? Si se fijan, esto, digamos, el conjunto de las detenciones y deportaciones, que la mayoría no se realizan en estados tradicionales del muro fronterizo, remiten al gran porcentaje de todos los detenidos y deportados, ¿no? Entonces, es una manera distinta de pensar la frontera, que también se aviene a otros ejercicios que pasan, por ejemplo, en Europa, ¿no? Donde encontramos que las fronteras no necesariamente tienen que ver con estructuras físicas, sino, por ejemplo, pensar el Mediterráneo como una gran frontera muy efectiva, ¿no? Ahora bien, esto acontece en términos de las detenciones y de las deportaciones, pero también encontramos que hay un proceso de manejo, de gestión de la migración muy diferenciada en función del actor del que se trate. Sin duda el Estado es uno de los principales, pero no es el único. Aquí habría que decir también dos cosas antes de pasar a cuáles son los actores que juegan un papel importante en las fronteras. La segunda es que además hay ejercicios muy precisos mediante los cuales
las deportaciones y las detenciones se articulan con medidas de Estados Unidos muy concretas. Pongo el caso de dos, pero no son las únicas. Una tuvo que ver con los MPP, el programa Quédate en México. Recordarán, este programa lo que hacía es aquellos grupos de población que llegaban por el sur de Estados Unidos vía terrestre a través de México, tenían que pedir primero asilo, pedir primero refugio en México, y si no, y si querían pedir refugio en asilo en Estados Unidos, tenían que esperar su proceso en México. Como ustedes saben, esto es una clara violación al proceso de petición de asilo en Estados Unidos, y de facto lo que hace es que baja el control migratorio a la frontera sur, ¿no? Y el otro caso que también fue muy emblemático y que al cual debemos más de la mitad de todas las detenciones y deportaciones que hizo Estados Unidos en el periodo de la pandemia, en el 21-22, es el título 42. Aquí el proceso de articulación fue muy interesante porque lo que hacía Estados Unidos era los regresaba a México. Es decir, no es que el proceso de deportación se llevara a cabo a los países de origen, por ejemplo, el norte de Centroamérica, sino sí, había casos en los que sí, pero la mayoría eran únicamente expulsados en la frontera norte de México, ¿no? Ahora bien, los estados no son los únicos actores que juegan un papel importante en las fronteras en términos de los flujos migratorios. Hay otros dos actores que sí son importantes y que, sí, ¿no? Yo creo que sí, porque llevo 11 minutitos. Sin duda, los estados son un actor fundamental, pero también hay otros tres actores que son fundamentales, ¿no? El primero tiene que ver con las organizaciones promigrantes, y aquí encontramos un abanico muy, muy diverso, que también tiene una selectividad específica en términos sobre todo de las fronteras, pero también de las rutas migratorias. Por ejemplo, México, la Ciudad de México tiene una infraestructura importante en términos de albergues, pero no se compara con lo que existe, por ejemplo, en el sur o sobre todo en el norte. Y aquí sí encontramos que hubo una variedad de posturas importantes, que tampoco son nuevas, pero que en el caso del discurso xenófobo y criminalizante regional desde Estados Unidos han tenido expresiones importantes. La primera es la asistencia humanitaria, que va desde hospedaje, alimentación, etcétera, hasta aquellas ONGs que tienen un papel mucho más de reconocimiento de sus derechos. Tenemos el caso de INMUMI, de Sin Fronteras, etcétera. Pero lo que sí hay que decir es lo que también comentó de alguna manera la doctora Elisa, y es, hay un claro proceso en el cual están rebasadas, no de ahorita, desde los años de las caravanas, estaban claramente rebasadas. Y los dos actores fundamentales con los que quisiera cerrar esto para tener 3 líneas de reflexión finales, son las sociedades locales, que este es un fenómeno importante que se ha diversificado. Ustedes recordarán que en el inicio de las caravanas en 18 y 19 hubo ejercicios muy genuinos de solidaridad, de apoyo y de simpatía. Esto se ha diversificado y tenemos expresiones encontradas. Evidentemente no se trata de un abanico bipolar, pero encontramos desde prácticas de solidaridad hasta procesos de discriminación y racismo, y sobre todo algo que es muy grave es la reproducción de un discurso que criminaliza y responsabiliza al migrante de una serie de procesos de los cuales no es responsable. Y el otro actor que es fundamental y que es el de los menos visibilizados, que tiene que ver con lo que dijeron mis dos colegas previamente, son los migrantes. Aquí sí diría que hay una tensión permanente entre agencia migrante y entre agresiones y violaciones a sus derechos humanos. Las caravanas, hasta la fecha, son una prueba evidente de las formas en las cuales lidian con la adversidad y un proceso de agencia muy claro, es decir, la migración como una estrategia para remontar condiciones de vida muy adversas. Aquí sí habría que decir algo, tampoco es de gratis que Estados Unidos sea el polo al que se dirigen, si tomamos en cuenta la diferencia salarial, las redes que hay en el caso de salvadoreños y guatemaltecos, y los salarios reales a los que tienen acceso. No hay manera de que en ningún otro país de tránsito tengan este tipo de... Esto explica un poco, ¿no? Entre las redes y el salario real. Y terminaría diciendo 3 cosas en relación para que dan 16 minutos. La primera es, hay que criticar la idea de que la migración es un problema y una crisis. De ninguna manera, las migraciones, como todos los procesos sociales, tienen génesis y procesos. Y eso implica una visión mucho más regional y geopolítica. Mientras no asumamos el peso que tuvo Estados Unidos en apuntalar escenarios económicos muy adversos en el norte de Centroamérica, no vamos a entender qué está pasando. La segunda es, la dimensión histórico-estructural trasciende el papel de México. México sí tiene que tener claro que su papel es muy acotado y que las respuestas que puede dar no le competen solo a él.
Lo que le compete es proceder de acuerdo a una serie de marcos y estados de derecho, pero tendría que haber una solución claramente regional con responsabilidades geopolíticamente diferenciadas. Evidentemente, quien apuntala proyectos de desarrollo regional tiene mucho más responsabilidad, ¿no? La tercera, tiene que haber efectivamente acciones regionales y concertadas. No hay manera de que un proceso como este pueda ser atendido de otra manera. Y en ese sentido sí habría que cambiar la idea, es decir, hay una necesidad urgente de dejar de reproducir el discurso de la migración que viene desde el norte. No podemos seguir viendo la migración como un problema. Y finalmente, y concluyo con esto, hay que visibilizar a los migrantes como agentes, ¿no? Los migrantes son personas que con una serie de estrategias remontan contextos adversos y lo que menos merecen son lo que más merecen son dos cosas: el respeto a sus derechos humanos, que se supone que son universales, digo, se supone, y además hay marcos jurídicos en todos los países, los de origen, los de tránsito y los de destino, que supuestamente los protegen, y por otro lado es reconocerlos, ¿no?